Buenos días, chicos. Eh, la clase del día de hoy está siendo grabada para los compañeros que no están presentes y la ven de manera sincrónica. Vamos a empezar con la temática de hoy día. Voy a compartir la pantalla para que todos puedan mirar la mía, de tal manera que pueda correr el material de trabajo. ¿Ok? Ahora que estamos compartiendo, vamos a hablar de nuestro tema de hoy día. De acuerdo al sílabo, en la clase de hoy nos corresponde hablar de los cuerpos rígidos y del sistema equivalente de fuerza. Nosotros en la tutoría que hicimos la semana pasada y en la tutoría solicitada por ustedes, que realizamos el jueves o el miércoles en la noche, ya estuvimos viendo sistemas de fuerza, de dónde salen los vectores unitarios, estuvimos ahí practicando con la adición de vectores y con la resta de vectores. Y hoy día vamos a tratar estos cuerpos rígidos y vamos a continuar multiplicando los vectores. Yo sé que ya les pedí a ustedes que tuvieron que consultarlo, pero de todas maneras, por si acaso necesiten hacer algún reajuste, creo que vale la pena la explicación que le voy a hacer para que tengan en cuenta que todos estos vectores equivalen a fuerza y en momentos hay que multiplicarlos, en otros hay que operabilizarlo de cualquier manera, ya sea como suma o adición o como sustracción o resta. Pero bueno, entonces esa es la idea. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar nosotros de las fuerzas internas y externas, del principio de transmisibilidad, del producto vectorial de dos vectores. Cuando hablo de producto vectorial me estoy refiriendo a la multiplicación de vectores, de las fuerzas en el espacio y de los componentes rectangulares de una fuerza en el espacio, y los productos vectoriales incluso en términos de componentes rectangulares. Como nosotros ya vimos la adición de vectores, estos componentes rectangulares se van a manejar igual, de la fuerza en el espacio se van a manejar igual que lo que ya vimos, y los productos vectoriales también lo vamos a expresar en componentes rectangulares, que también es prácticamente lo mismo. Y en el punto número 1, ustedes pueden darse cuenta que nosotros seguimos insistiendo en las fuerzas internas y externas, que son los que provocan en algún momento un esfuerzo o una deformación, que es la parte primordial en la realización del módulo de resistencia y materiales del próximo semestre. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de fuerzas internas y externas, podemos hacer aquí una analogía. Todos sabemos que las fuerzas internas son las fuerzas que produce un cuerpo sólido, de acuerdo al material con el que está construido, para soportar o para poder ejecutar esfuerzos que le permitan no deformarse cuando se le aplican fuerzas externas. O sea, las fuerzas internas siempre van a servir para contrarrestar las fuerzas externas. Y las fuerzas externas son todas aquellas que desde afuera del cuerpo se aplican con la intención de modificar el estado de su cuerpo. ¿Okay? Entonces, asimismo, hay fuerzas equivalentes y debemos saber que las fuerzas son equivalentes cuando tienen la misma magnitud, o sea, el mismo tamaño o la misma proporción, pero además de eso, la misma dirección, aunque estén actuando en diferentes puntos. Entonces, bajo esa perspectiva, ahí tenemos un gráfico que demuestra un cuerpo donde la fuerza se aplica en un punto en un cuerpo y en la otra se aplica en el otro punto, pero en ambos casos la fuerza tiene la misma magnitud y la misma dirección, por lo tanto son equivalentes.
Déjenme interrumpir un minutito, por favor, mientras respondo algo aquí al decano. ¿Ok? Disculpen. Entonces, estas fuerzas también se transmiten eh, dependiendo de las condiciones del equilibrio de un lugar a otro, de un punto a otro. Estas fuerzas equivalentes tienen un principio que establece que las condiciones del equilibrio de movimiento del cuerpo permanecerán inalteradas si la fuerza actúa en un punto, dado que este cuerpo se reemplaza por la fuerza 1. O sea, eh, si, si nosotros vemos esos dos cuerpos que están en el gráfico, déjenme poner un, un puntero. Si nosotros tenemos esta fuerza en este cuerpo de aquí, y esta fuerza de aquí, como es igual a la fuerza de acá, se transmiten, entonces, aunque actúen en diferentes cuerpos, estamos hablando de que estos dos cuerpos van a estar en equilibrio, que es más o menos lo que manejamos el equilibrio de los cuerpos. Entonces, lo que podemos concluir es que esta fuerza, tanto esta fuerza que está aquí como la fuerza que está acá, van a tener el mismo efecto que tienen en este cuerpo, lo va a tener en el cuerpo de acá. Por lo tanto, son equivalentes. Y si tienen la misma aplicación, la misma dirección y la misma magnitud, podemos decir que este cuerpo está en equilibrio. Ahora veamos lo que es producto punto escalar. Tengan presente siempre que cuando hablo de producto, estoy hablando de multiplicación. Producto significa multiplicación. Y me refiero a punto o escalar. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar aquí un vector por un escalar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las magnitudes? Habíamos dicho que las magnitudes son escalares o son vectoriales. O sea que cuando el vector lo multiplico, un vector por un escalar, voy a tener como resultado un escalar. Y si multiplico un vector por un vector, voy a tener como producto otro vector. Entonces, tal el mismo ejemplo de la clase anterior, tengo el vector A y tengo el vector B. Cuando tengo un ángulo, entonces, como yo tengo estos dos vectores aquí, el producto de A por B, de los vectores A y del vector B, va a ser siempre igual a A por B por el coseno del ángulo. ¿A qué me estoy refiriendo casi aquí? Ya estoy entrando a la teoría del coseno. Entonces, el resultado de multiplicar los dos vectores en producto punto es un escalar, a lo que me refería hace un momento. Entonces, el, el ángulo, este ángulo que está aquí, siempre va a ser el menor ángulo entre A y B. Así lo vamos a definir. El menor ángulo es el que nosotros vamos a tomar como referencia. Y el producto punto es conmutativo. Cuando hablo de producto punto, me estoy refiriendo a producto, a una multiplicación de un escalar por un vector y se llama punto. No olvidemos que cuando multiplicamos un vector por otro vector se llama cruz o producto vectorial. Bueno, teniendo esa aclaración, el resultado que me dé esta multiplicación puede ser cero, puede ser negativo o puede ser positivo. ¿De qué va a depender ese resultado? Pues vamos a ver, va a depender precisamente del ángulo. O sea, que para tener como un punto de referencia y comparación, si este ángulo de aquí es menor a 90 grados, como en este caso, la multiplicación de A por B siempre va a ser mayor a 0.
¿Ok? Ahora, si el ángulo, como en el caso de aquí, ya no es agudo, sino que es obtuso, este ángulo de aquí, entre A y B, aquí nos damos cuenta que es mayor a 90 grados. Entonces, si el ángulo es mayor a 90 grados, la multiplicación de A por B debe ser menor a cero. Y en el caso que el ángulo entre A y B sea de 90 grados, la multiplicación de A por B va a ser igual a cero. Entonces, con estos tips que le estamos dando aquí, ustedes ya pueden comparar sus resultados, porque si vemos que hay esta multiplicación y el valor te da menos de cero, pues no está correcto, porque debería darte más de cero porque el ángulo tiene menos de 90 grados. Si el ángulo tiene más de 90 grados, entonces el valor debe darte menos de cero, y si tiene 90 grados, el valor debe ser igual a cero. Okay. Con esa primicia, nosotros aquí nos vamos a meter en la multiplicación del punto escalar, pero con relación al vector unitario. Entonces, cuando tenemos dos vectores, a ver si aquí están los vectores, no están los vectores. Cuando tenemos dos vectores, nos ponemos aquí. Imaginemos el punto A y el punto B. Si yo aquí hago referencia del vector unitario, entonces voy a tener que A, el vector unitario vendría a ser I, y no tendría J. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor en Y. Pero el vector B tiene un componente en Y, que es el que va aquí en la misma línea de las X, y tiene un valor en J, que es el que va en la Y. Entonces los vectores unitarios yo lo voy a calcular vectorialmente eh, la, por las líneas de referencia de la coordenada. Y en ese momento estoy mirando que si manejo las coordenadas es porque estoy manejando la escala. O sea, estoy haciendo una referencia ya directa de un asunto escalar. Entonces, miremoslo aquí. Si yo multiplico I por I, o sea, el vector unitario I por el vector unitario I, voy a tener que como es unitario vale 1, ¿verdad? 1 por 1 es 1, y el coseno va a ser 0 grados. Entonces, si vemos en nuestra calculadora, el coseno de 0 grados va a ser 1. Lo mismo va a ocurrir si yo multiplico J por J y K por K. Aquí estoy hablando ya de un vector en 3 dimensiones, ¿verdad? Que tiene X, Y y Z. Ahora, ¿qué ocurre si multiplico I con J, J con K y K con I? O sea, si multiplico un vector unitario de una referencia con el vector unitario de otra referencia, voy a tener que I por J va a ser igual a 1 por 1 y me va a formar 90 grados. Y si nosotros vemos el coseno de 90 grados, esto va a ser igual a 0. Si hago la multiplicación de J por K, en la misma condición los vectores unitarios, 1 por 1, 1, por el coseno 90 es 0. Y si multiplico el vector unitario K por el vector unitario I, me va a dar igual 0. Ahora, teniendo estas dos referencias de multiplicación, yo ya puedo analizar el vector A. Entonces, el vector A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a en X, que es el vector unitario Y, más el vector A en Y, que es el vector unitario J, más AZ, que es el vector unitario K. Lo mismo ocurre con el vector B. El vector B va a ser igual al vector B en X, que el vector unitario es Y, más B en Y, que el vector unitario es J, más BZ, que el vector unitario es K. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de A por B? Que es lo que estamos haciendo una teoría, un análisis, para poder establecer precisamente ese producto. Vamos a ver. Si yo tengo A por B, los vectores A y B, y los multiplico, va a ser igual entonces. Yo tengo que multiplicar A. Y A
lo vimos en el vector anterior, que era igual. A es todo esto, A en X, Y más A en Y, J más A en Z acá. Y B por lo consiguiente, entonces lo pongo aquí. Y tengo que trasladar sus valores. A en X, vector Y, unitario Y más A en Y, vector unitario J más A en Z, vector unitario K. Lo multiplico por BX en Y más BY en J más BZ en K. ¿Okay? Cuando tengo esta multiplicación de aquí, yo puedo multiplicar aquí sí esta I por esta I, esta J por esta J y esta K por esta K. Y esto de aquí me va a dar como resultado 1 porque el ángulo va a ser 0 grados y el coseno de 0 grados va a ser 1. ¿Ok? Entonces, si yo multiplicara ya no este por este, sino que multiplicara este por el de acá, déjenme poner una flor. Si yo ya no multiplicara este por este, sino que multiplicara este por el de aquí, este por el de aquí y este por el de aquí, ahí, entonces como este de aquí que va este de aquí con relación a este están a 90 grados, entonces si yo lo multiplico, el coseno, este es un vector unitario que vale 1 por 1, 1 por 1, A por B, A en X por B en Y, 1 por 1, por el coseno de 90 grados me va a dar igual a 0. Lo mismo si multiplico AY por BZ, 1 por 1 es 1, por el coseno de 90 grados me va a dar igual a 0. Muy bien. Entonces, siguiendo con el tratamiento analítico de esta multiplicación, tenemos que A por B, el vector A por el vector B, va a ser igual a A, que está aquí, por B, que está acá, por AX y BX, porque yo en el ejemplo anterior solo tenía A y B, ¿verdad? No tenía C, no tenía ese vector. Entonces, si yo tengo en X A y B, en Y tengo A y B, y en Z tengo A y B, porque solo tengo el vector A y el vector B, y esto lo sumo, voy a tener el resultado del producto. Esto en la parte analítica. Ahora, en la parte problematizante, nosotros vamos a poner aquí un ejercicio para poder determinar un punto o un escalar. Entonces, si el vector A, que está aquí, mide 2i menos 3j más k, y el vector B mide 3i más j más tk, determine el valor de t para que A y B sean perpendiculares. Entonces, primero vamos a hacer algo, voy a salir de aquí para entrar al GeoGebra de tal manera que usted pueda entender estos vectores. Ok, estamos allí. Voy a abrir aquí el GeoGebra. Okay. Voy a escribir los vectores aquí. Estamos hablando que el vector A es igual a 2i menos 3j más k, y B
estamos hablando de 3i más j más tk. Entonces, me vengo aquí hacia el derecho. Ok. Si utilizo este plano cartesiano como referencia, me dice que el vector A mide por este lado 2i, por aquí mide 2i, por j mide menos 3j, perdón, menos 3j, y por k mide un k. Ahora, k se supone que lo vamos a ver aquí. Yo aquí creo que tengo vectores. Déjenme ver si tengo vectores donde en 3D para poderlo mirar. ¿Dónde es que lo tengo? Aquí hay una vista. Ok. Aquí hay una vista en 3D, entonces este de acá, no sé cómo. ¿Dónde se puede ir a ver? Aquí, aquí, ahí está. X, Y y K. No le puedo graficar acá, no recuerdo cómo se grafica. No recuerdo aquí, porque esto es tridimensional, no recuerdo cómo se grafica. Pero bueno, el K vale K, o sea, vale 1. Digamos que este es K. Digamos que lo tenemos ahí. Quiere decir, quiere decir que sumando estos tres vectores, por aquí debe darme un vector. Por aquí debe darme un vector que sea el resultado de este vector de aquí, de este vector de aquí y de este vector de acá. Déjenme ver el libro. Déjenme borrar esto. Déjenme aquí tratar de hacer un cubo para ver qué pasa. A ver si aquí se lo puedo explicar. A ver, tengo esto. A ver, más chiquito. Ok, estamos aquí. Entonces, vamos a poner que el vector A es el resultado de 2i por aquí, menos 3j, que vendría a ser
aquí más o menos, y K, que vendría a ser 1 ahí. Entonces, este sería X, este sería Y, y este sería Z. ¿Ok? Más o menos eso. Ahora, obviamente que aquí esto este va a ser 2i, este aquí va a ser menos 3j, este aquí va a ser k. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Aquí tengo los componentes rectangulares y estos tres componentes me reflejan el vector que se llama 2i menos 3j más k. O sea, tengo que sumar los tres, tengo que sacar la resultante de estos tres para ver dónde se encuentra. Por otro lado, voy a ponerlo de otro color. Hay un vector, el vector 3i, se supone que está aquí, 3i más o menos está aquí. 3i más j, como es más, viene todo para aquí. Y más tk, que no sabemos cuánto vale. O sea, en este sentido aquí tenemos, tenemos la interrogación. Esto es tk, en otras palabras, viene a ser nuestra incógnita. Lo que queremos saber es cuánto vale este vector de aquí, ¿verdad? Entonces, estos tres que están aquí moraditos, sumados, nos da un vector. O sea, la resultante va a ser un vector y estos rojos, la resultante va a ser otro vector. Que aquí no lo puedo, bueno, sí los puedo graficar. Ojalá que en la próxima, en la tutoría, se lo pueda graficar en GeoGebra, es porque no practiqué allí y no, o en este momento, si me pongo a buscar cómo se hace, voy a perder mucho tiempo. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Ahora, regresemos al problema. Tenemos aquí el problema. Tenemos esto, que los vectores A, que ya le puse su equivalente, y B, determina el valor de T. Quiero saber cuánto vale esta T para que multiplicado por K nos dé el valor de K, ¿verdad? Para que A y B sean perpendiculares. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Ahí en esa terminología nosotros la tenemos que tener bien clara, porque gracias a eso podemos resolver los problemas. Si yo tengo, por ejemplo, una línea, por aquí hagamos una línea. Yo tengo, por ejemplo, una línea aquí. Que una línea sea perpendicular a esta significa esto. Significa que aquí va a ser un ángulo de 90 grados. Ahí es perpendicular. Si hace un ángulo de 90 grados. Entonces, si esta línea fuera, por ejemplo, esta línea de aquí, y nosotros queremos agregar una línea perpendicular a esta, tenemos que buscar una línea que haga igual aquí un ángulo de 90 grados. En el momento que hace 90 grados es perpendicular. Cuando hablamos de las líneas perpendiculares, nos estamos refiriendo a que entre una y la otra hay un ángulo de 90 grados. Esto aquí yo sé que de la escuela, pero puede ser que algunos no lo recuerden, por eso me veo la necesidad de tocar. ¿Okay? Ahora sí, ahora que ya sabemos qué cosa es perpendicular, nos vamos al problema. Entonces ya sabemos cuáles son estos vectores unitarios que están aquí y también nos dice el problema de que necesitamos que esto sea perpendicular. Entonces, hacemos
tenemos el problema. El problema es que el vector A lo debemos multiplicar por el vector B y esto debe ser igual a 0. ¿Por qué debe ser igual a 0? Debe ser igual a 0 porque en la referencia anterior que le di, si el ángulo es igual a 90 grados, el resultado va a ser 0. Si el ángulo es menor de 90 grados, el valor va a ser mayor de 1. Y si el ángulo es menor de 90 grados, el valor va a ser mayor a 1. ¿Okay? Entonces, si el ángulo es mayor, el resultado es menor a 1. Si el ángulo es menor, el resultado es mayor. Y si el ángulo es igual a 90 grados, el resultado es 0. Entonces, yo de una vez voy armando la ecuación, ¿sí? Y voy diciendo que A por B es igual a 0. Entonces comienzo a multiplicar. ¿Y qué es lo que tengo aquí? En I tengo 2 y tengo 3. Más. En J tengo menos 3J, menos 3, y tengo J. Entonces, J vale 1, ¿verdad? Entonces tengo menos 3 por 1. Más K, que vale 1, más TK, que vale 1. Entonces, tengo 1 aquí y acá tengo TK. Pero como un K no se escribe, entonces necesito saber cuál es el tiempo. ¿Ok? Entonces, 1 por 1 es 1. Si yo multiplico un K, 1 por K me va a dar K. Y K vale 1. Y lo que me quedaría es el tiempo, que aquí lo pongo, lo voy a multiplicar por ese tiempo, y todo eso en la ecuación va a ser igual a 0. Entonces procedo a hacer la multiplicación. La multiplicación que me dice 6i menos 3j más ck igual a 0, así. repíteme por favor. Que quedarían 6i menos 3j más tk igual a 0. A ver, aquí estamos en una ecuación. La ecuación me dice que aquí estoy planteando el problema, la multiplicación. 2 por 3 más menos 3 por 1 más 1 por t es igual a 0. Entonces aquí tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vámonos a cuarto grado de la escuela. La multiplicación, 2 por 3, 6. Menos 3 por 1, 3. Más por menos, menos. 6 menos 3, 3. Entonces, transfiero t y voy a tener que t es igual a 3. Esa partecita como que, Una vez que hago las multiplicaciones respectivas, sí. aquí me va a quedar 1 por t, un t. Un t Ah, de t. Entonces, despejo t y el valor me va a dar t igual a 3. ya, ahora sí. Okay. Esa era la duda que tenía. Entonces, la pregunta dice, sean los vectores A, 2i menos 3j más k y b menos 3i más j más tk, determine el valor de t para que A y B sean perpendiculares. Entonces, nosotros como estudiantes tenemos una cultura de que cuando nos hacen una pregunta no respondemos la pregunta. Normalmente dejamos un resultado. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, 2 más 2, ¿cuánto es 2 más 2? Usted nunca me dice 2 más 2 igual a 4. Usted lo que me pone ahí es un número 4. O sea, ahí lo deja suelto. Entonces, aquí la respuesta debería ser, para que, para que A y B sean perpendiculares, T debería valer 3. Entonces, ¿qué ocurriría si yo aquí, en vez de esa T, pusiera el 3? 3K. Entonces, en el momento que yo pongo 3K, esta T valdría 3, ¿verdad? 3 por 1, 3. Entonces, ¿qué saldría? 2 por 3, 6, menos 3, más por menos menos, y menos, perdón, y más 3. Pero como cambio el signo es igual, y esta va por otro lado,
Entonces sería 6 menos 3 igual a 5. ¿Ok? Entonces, ahí aritméticamente habría definido este problema. ¿Estamos claros? Sí, Ok. Continuemos. Aquí tengo otro problemita solo de punto o escalar. Entonces, aquí tengo, los vectores pueden tener el nombre que sea. En este caso, yo estoy poniendo aquí que si tengo el vector f, que vale 2i más 3j más k, y l vale 3i más j menos k, ahora quiero saber cuál es el ángulo entre f y l. Des en cuenta que antes yo sabía que era perpendicular, por lo tanto yo sabía que el ángulo era 90 grados. Ahora no sé cuánto vale el ángulo, pero en el vector no tengo ninguna incógnita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Primero necesito saber que el vector f por el vector l va a ser igual a que a los, a los componentes rectangulares de phi y l por el coseno del ángulo. Pero yo no sé cuál es el ángulo. ¿Ok? Entonces despejo el ángulo y el coseno del ángulo va a ser igual al vector f por l sobre f y l. Y reemplazo los valores. Entonces, f, ¿cuánto vale f? Igual que en el caso anterior, f vale, si podemos ver aquí, vale, en i vale 2 multiplicado por 3. Déjenme poner una plumita aquí. Entonces, este valor de aquí, ¿de dónde viene? Viene de la multiplicación de esto por esto. Más j, 3j, más una j. Y tengo aquí una k menos una k. Entonces, 1 menos 1. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo, como esto ya es, eh, este, ¿cómo se llama? Me olvidé la palabra. Escalar. Entonces, ¿qué utilizo aquí? Utilizo el teorema de Pitágoras para resolver f, ¿cuánto vale f? F vale todo esto, ¿eh? F vale esto de aquí. Todo está autorizado aquí. Entonces, 2i más 3j más un k, ¿verdad? Como el teorema de Pitágoras va a decir en este caso, aquí que f al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? Y todos sabemos que x es lo que corresponde, x va a ser entonces 2i más y va a ser igual a 3j más z, que va a ser igual a 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto de aquí es f, que para que este exponente ya no vaya ahí, entonces lo radicalizo después del igual. Y esta es la formulita que está aquí, es la que está acá abajo. ¿Ya? Para que esté clarito. Y esto de allí, como ven aquí, F y L, significa que F multiplica L, ¿verdad? Entonces, L viene a hacer la misma consideración de lo que está aquí. Esto es L. ¿Ok? Y hacemos la operación. Entonces, hacemos la operación. Aquí nos queda un valor aquí arriba y acá nos queda otro valor. Lo dividimos y le sacamos el coseno y nos va a dar que el ángulo es 49.9 grados. Hagan la operación para que confirmen este valor. Y si tienen alguna duda, me la preguntan.
Ok, chicos. ¿Tenemos algún inconveniente allí? Ok, continuemos entonces. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Estoy poniendo una variedad de ejercicios para que vean que una multiplicación de este tipo, que es la más fácil, podemos a veces saber lo que falta de un vector cuando falta un vector unitario, en el caso anterior, cuando queremos conocer el ángulo, y en este caso vamos a determinar una proyección. ¿Ok? Entonces, por eso que el ejercicio dice, sean los valores de f, 2i más 3j más k y l, 3i más j menos k, determine la proyección del vector f sobre el vector de f sobre l. Y obviamente tenemos ahí los vectores, tenemos el vector l y tenemos el vector f. Sacamos el ángulo y vamos a hacer la proyección que hay. Entonces, esta proyección que se hizo aquí gráficamente es solo para poder plantear el problema FL. Entonces, como tenemos el vector aquí, podemos decir que para sacar la proyección de F sobre L, esto va a ser igual a esta F que está aquí por el coseno de este ángulo que está aquí. ¿Ya? Entonces, el vector F sobre este coseno, que es geometría simple. Entonces, en base a eso, yo ya puedo establecer o plantear la ecuación que dice que F por L, el vector F por L, va a ser igual al vector F, va a ser igual a FL por el coseno del ángulo. Entonces aquí estoy ya haciendo el despeje respectivo, ¿verdad? Entonces, como yo aquí tengo F y tengo L y quiero saber la multiplicación de estos dos vectores, F por L va a ser igual a esta F con relación a la proyección de L por el coseno del ángulo, y lo planteo. Entonces, hago el despeje respectivo y voy a tener que F por el coseno del ángulo va a ser igual a FL, tal como está aquí abajo. F por el coseno del ángulo va a ser igual a FL, solo que está escrito de manera indistinta. Y esto va a ser igual en el despeje a la multiplicación de F por L sobre L. Reemplazamos los valores y tenemos que FL, podemos ver en F que tenemos 2 por 3, que tenemos por acá 3 por 1, y por aquí tenemos 1 por menos 1, ¿ya? Y L, como es con L de aquí, que este no es vector, se encuentra que aquí el vector lleva una flechita encima, el de acá no es vector, como en el ejercicio anterior, estamos hablando en escalar, entonces L va a ser igual a lo que está aquí, L a 3i, a 3, más 1 y más 1 al cuadrado. Entonces hacemos la operación y nos va a dar que la proyección de F sobre L va a ser igual a 2,41. Entonces, estos ejercicios que son los más fáciles, o sea, cuando practicamos juntos, los ejercicios son muy fáciles como estos, en la multiplicación de vectores. Ahora vamos a ver lo que es cruz o vectorial, o sea, cuando ya multiplico dos vectores. Y lo primero que tengo que saber es, por ejemplo, si tengo el vector A y tengo el vector B, y hago una multiplicación, bueno, tengo un ángulo, entonces, ¿qué es lo que tengo? Que A por B, de se encuentra, lo estoy poniendo aquí por cruz, con una cruz. En el caso anterior lo ponía con un punto, A punto B, en este como es cruz lo pongo AXB, va a ser igual a C. O sea que la suma de este vector por este vector, ahora va a ser igual a otro vector. Noten ustedes que cada vez que una letra lleva esa flechita encima,
significa que estoy hablando de un vector. Cuando no lo lleva, significa que estoy hablando de un escalar. Aquí en este producto cruz vectorial solo voy a hablar de vectores. Voy a multiplicar un vector por otro vector. Ya no voy a hacer analogías como las que hice en la parte anterior. Entonces, el resultado de multiplicar dos vectores en producto cruz es otro vector. Ya sabemos que aquí debe haber un vector C. Entonces, el vector C, que no lo estamos viendo aquí, va a ser el resultado del módulo del vector A por el vector B. Y esto va a ser igual a AB por el seno del ángulo. Ten en cuenta que si yo tengo este vector A y tengo este vector B, la parte que me falta sería la parte de aquí, y esta parte de aquí con B me haría un seno con relación a este ángulo que es opuesto. Eso es geometría simple. Entonces, cuando el ángulo es el menor ángulo, bueno, el ángulo aquí va a ser siempre el menor entre A y B, ¿verdad? Y C se encuentra en una dirección perpendicular simultáneamente a A y B. O sea, perpendicular significa que C va a tener 90 grados simultáneos a A con B. ¿Sí? Entonces, déjenme salir de aquí para explicarle esa parte. Si yo estoy aquí, en esta partecita de aquí, ok. Voy, con color verde voy a dibujar un vector. Imaginémonos nosotros que el vector A es este y el vector B es este. Está medio chueco, pero este. Entonces, este vector es el A y este es el B. El vector C va a ser perpendicular a A y a B. O sea, que el vector C va a ser así. Des en cuenta que este vector que dibujé para este lado es, déjenme borrar un poquito aquí para que no nos confunda esto. Ya. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a hacer nuevamente el vector. Ahí está hecho el vector. Falta hacer la línea de texto. Ya. Ok, ahí está. Entonces, yo les hago una pregunta, chicos, y respóndame, por favor. Si este de aquí es el vector A y este es el vector B, entre A y B, ¿cuántos grados hay aquí? 90. Hay 90 grados. 90. 90 grados. Le ponemos así feo, pero ya ponemos 90 grados. Ahora díganme ustedes, no pone otro color. Aquí, hasta aquí, ¿cuántos grados hay? Ahí donde le marqué. Aquí, en esta parte de aquí. ¿Cuántos grados hay? 135. 90 porque está perpendicular. 90 grados. Hay 90 grados porque aquí ya no lo estamos viendo plano, ahora lo estamos viendo perpendicular. Hagamos de cuenta que esta es la esquinita de la casa. Entonces, para acá, aquí tenemos una pared y acá tenemos otra pared. O sea, hagamos de cuenta esto. Hagamos de cuenta que aquí va una pared. Deben ponerlo del mismo color para que lo entendamos. Es que esto es por eso que nosotros debemos graficar para poder entender. Ya, ok, ya
esta es una pared de nuestra casa y esta es la otra pared de la casa, ¿ya? Ahí sí se nota como que fuera la esquina de la casa. Y obviamente este de aquí va a ser el piso, ¿ya? Si nosotros miramos una esquina, en la esquina de la casa, esta es la esquina de la casa. Yo aquí estoy viendo en 3D, en tercera dimensión. Entonces, aquí hay 90 grados. Obviamente que parece que hubiera 135, que hubiera más, ¿verdad? Pero en realidad hay 90 grados, solo que se ve así grande. Ahora, asimismo, yo le podría preguntar a ustedes, ¿y cuántos grados hay de aquí a aquí? 90 también. 90 igual. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que ya lo entendimos, que ya podemos darnos cuenta que no todo lo que nosotros miramos es plano. Entonces, yo tengo aquí, perdón, esta manera, aquí también tengo 90 grados. Entonces, esto que se ve así, que para que tenga 90 antes debía ser rectito para abajo, no, ahora ya lo estamos viendo así, como que estamos viendo volumétricamente diferentes caras. ¿Okay? A eso quería llegar aquí. Entonces cuando decimos que C se encuentra en una dirección perpendicular simultáneamente a A y B, significa que tiene que tener 90 grados con relación a uno y con relación al otro. Entonces, si lo miramos como vectores unitarios, si este de aquí, si A está en I y B está en J, posiblemente el otro está en K. Perdón, sí, en K. ¿Ya? Ese más o menos va a ser el resultado. Y la dirección del vector está dado por la regla de la mano derecha, que es una ley. ¿Cuál es esa ley? Esa ley significa, aquí no puedo mostrarle mi mano derecha, pero si nosotros con los 4 dedos, si por ejemplo cogemos la pluma que tenemos en la mano y hacemos que apunte para el exterior, con los 4 dedos voy a tener la dirección de cómo se están comportando los vectores A y B. Y con el dedo pulgar me va a apuntar hacia dónde se dirige el vector C. Esa es la ley de la mano derecha, que no lo puedo ver ahí. Ustedes lo pueden mirar en internet, que tal vez les sale. Que tal vez me sale en un ratito, por favor. Ok, continuamos. Entonces, dense en cuenta que yo estoy poniendo un plano, y estoy graficando los 3 vectores, aunque creo que ya lo expliqué mejor en la otra parte. Entonces yo ahí tengo dense en cuenta, ahí estoy haciendo los ángulos de 90 grados, y el vector A y el vector B que están aquí, yo lo estoy graficando para acá en Z, y que tienen que este vector C tiene 90 grados con relación a A, y este vector C tiene 90 grados con relación a B. Entonces, siempre este resultado va a ser perpendicular a A y a B.
si el vector apuntara hacia abajo, ¿qué significaría si ese vector C apuntara hacia abajo? Significaría que entonces sería un vector negativo. ¿Ok? Pero también, aunque sea negativo, sigue siendo perpendicular al vector A y perpendicular al vector B. O sea, si nos ponemos a marcarlo, aquí también hay 90 grados con el vector A y también aquí hay 90 grados con relación al vector B. O sea, por cualquier lado es perpendicular. Entonces B por A es igual a menos C en la parte de abajo. Lo que demuestra que cuando hago una multiplicación vectorial tipo cruz, vectorial o cruz, el producto no es conmutativo. ¿Ok? Entonces, para hacer el método analítico, si yo multiplico 1 por 1, el I por I, que vendría a ser como son vectores unitarios 1 por el seno de 0 grados, entonces va a ser igual a 0. El seno de 0 grados va a ser igual a 1 por el seno de 0 grados es 0. Lo mismo si multiplico J por J, 1 por el seno de 0 grados va a ser 0. Entonces, el producto cruz lo manejamos más o menos siempre lo vamos a manejar con esta metodología del seno, mientras que el producto punto, lo vamos a manejar con el coseno. Ahora, si multiplico un vector unitario por otro, ¿qué es lo que voy a tener? Como son perpendiculares uno con el otro, si yo multiplico 1 por J, va a ser igual a K. Si multiplico J por K, va a ser igual a I, y si multiplico K por I, va a ser igual a J. Profe, una pregunta. ¿Cuándo usaba seno? ¿Cuándo usaba coseno? Mande. ¿Cuándo usaba seno y cuándo usaba coseno? Es que esa parte se me hace bastante confusa. Eso lo utilizo en el producto punto y el seno lo utilizo en el producto cruz. Porque con relación al ángulo, en uno tengo que calcular el coseno y en otro tengo que calcular con seno. O sea, es la geometría básica. Es a lo que me lleva la geometría básica. Ok. Ahora, si estos puntos de aquí estuvieran invertidos I por J, si estuvieran invertidos en el caso que sea J por I, entonces el valor va a ser menos K. Si tuvieran invertido aquí K por J, el valor sería menos I. Y si tuvieran invertido I por K, el valor sería menos J. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre de que esto no es conmutativo. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. ¿Por qué? Porque le va a cambiar la dirección. Por eso es que decimos que esto no es conmutativo. Ahora, si yo tengo ahí un plano de 3 dimensiones con I, J y K, podemos darnos cuenta que es positivo si va contra las manecillas del reloj. Por ejemplo, si tenemos aquí que de la I va a la J, como en este caso, que de I va a J, si de I va a J, el resultado va a ser K. ¿Ok? Si va de J a K, o sea, va de aquí a acá, en este sentido, contra la manecilla del reloj, el resultado va a ser I. Si va de K a I, en ese sentido, contra la manecilla del reloj, si va de aquí a aquí, el resultado va a ser J. Entonces, esta es una manera con la que nosotros podemos graficar para que se nos haga facilito resolver un producto. Asimismo, podemos entonces marcar nosotros de que si A va a ser igual a todas las A's, o sea, va a ser igual a en X, a en Y y a en Z, que equivale al vector unitario de I, J y K, el vector B también pasa por la misma condición. Va a tener B en X, que es el vector unitario I, más B en Y, que es el vector unitario J, más B en Z, que es el vector unitario K. Entonces, esto de allí nos permite hacer una pregunta. Bueno, ya hablamos bastante, pero ¿cuál es el resultado de A por B? Y el resultado de A por B va a ser igual entonces a A por X, a X en Y, más AY en J, más AZ en K,
por Bx en Y más By en J más Bz en K. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que notamos nosotros aquí? Notamos aquí que aquí yo tengo todas las I's, sumo todas las Y, perdón, sumo el vector A en todos los vectores unitarios por el vector B en todos los vectores unitarios. Pero como esto lleva esta X, no solo significa por, significa que yo tengo que multiplicarlo de manera cruzada. Yo le voy a enseñar cómo se multiplica de manera cruzada esta cifra por la cifra de acá. Entonces, ¿qué tendría yo allí? Aquí yo tendría que A por B va a ser igual a A en Y, B en Z, porque yo aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo A en Y y tengo B en Z. Des en cuenta que yo multiplico, ¿qué estoy multiplicando yo? El segundo por el tercero, o sea, A por B, tal como lo hicimos allá, y debe darme como resultado a ver, A en Y por B en Z menos A en Z por B en Y. Entonces, esta multiplicación de aquí va a ser la multiplicación que yo tenga en el plano o en la coordenada de la Y. Como aquí para usted va a ser muy difícil de entenderlo, multiplicar así linealmente es muy difícil, entonces se utiliza el método de la matriz. ¿Qué es una matriz? Esto que estoy haciendo aquí, o sea, es la misma multiplicación. Vector A por el vector B. Entonces yo pongo aquí arriba I, J y K, que son los determinantes que tengo aquí de los vectores unitarios, y en I, ¿qué tengo? Como I es la referencia de las X, tengo AX y BX. En J tengo la referencia de AY y BY, y en K tengo la referencia de AZ y BZ, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que proceder a multiplicar estos valores en cruz para tener un resultado. O sea, estos valores de aquí son los mismos valores que están acá. Se encuentra el signo, que el primero es menos y el segundo es más. Porque eso hay que manejarlo. Entonces, aquí tengo la misma matriz. Y en esta matriz, ¿qué es lo que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que estoy multiplicando? En esta matriz de A por B, yo tengo esto. Que A en Y multiplica en cruz a BZ. A ver. AY, AY lo multiplico en cruz con BZ. Y BY, que está aquí, perdón, y AZ, que está aquí, lo multiplico en cruz con BY. Ahí está. Entonces, lo que tengo aquí es que, como estoy multiplicando Y, miren, como estoy multiplicando Y, ¿qué es lo que yo hago? Tapo Y. Voy a tapo esta cosa de aquí, hago de cuenta que no existe porque estoy multiplicando Y. Entonces, solo veo esta parte de acá. Y aquí hago la multiplicación en cruz, o sea, AY por BZ y AZ por BY, que es lo mismo que está aquí, AY por BZ y AZ por BY. ¿Ya? En Y. Ahora, acuérdense del signo que primero era menos, aquí está menos, y el segundo era más, aquí está más. ¿Okay? Entonces, paso al siguiente módulo y ¿qué tengo? AX. Como aquí voy a multiplicar la J, entonces, déjenme poner aquí el borrador. Como voy a multiplicar J, entonces borro esto de allí porque ahora necesito tapar la J. Voy a tapar ahora, lo que debo tapar es esto, que esto de aquí no se vea. Le pongo el dedo encima y ya no se ve. ¿Okay? Entonces, ¿qué me queda por multiplicar? Déjenme borrar esto otro para que no nos confunda. Voy a borrar esto.
Entonces, como esto de aquí no existe, J no existe, entonces multiplico AX por BZ en cruz y AZ por BX. ¿Ya? Y eso es lo que queda aquí, AX por BZ en cruz y AZ por BX. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Ok. Entonces ya tengo esto con relación a la J. El signo ya le dije cómo se comporta, el menos y después el más. Ahora venimos, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar ahora esto de aquí, porque ahora voy a hacer el módulo K. Y el módulo K me dice entonces que ahora voy a borrar K. Esto de aquí lo voy a tapar que no se vea. Esto no se ve o no lo voy a tomar en cuenta. ¿Y qué me queda? Me queda AX por BY y AY por BX. Entonces tengo AX por BY y AY por BX. ¿En qué? En K. Está claro hasta aquí, chicos. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Bueno, entonces continuamos. Ya sabemos cómo multiplicamos los valores, ¿verdad? Y este valor que está aquí, este valor que está aquí era exactamente el que salía acá, que es lo que acá nos confundía. Dense en cuenta que este de aquí es el mismo valor de aquí, solo que aquí nos confundía, pero AY por BZ menos AZ por BY, AX por... Aquí no sabíamos de dónde salen los valores exactamente, pero por medio de la matriz sí lo podemos saber. Entonces, ahora ya lo sabemos. Déjenme borrar todo esto para que limpie la pizarra. Ya. Entonces ya tengo esto, ¿verdad? Ya sé cómo tengo que multiplicar para poder resolver cualquier problema. Ok. Entonces vamos a hacer la interpretación geométrica del producto cruz. Voy a ponerle un lápiz acá, un puntero. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo, ¿qué hice aquí? He hecho el método del paralelogramo. Des en cuenta que tengo A. Entonces hago una línea paralela a B, perdón, y tengo aquí el vector A y hago una línea paralela al vector A. Me forma un vértice porque he hecho el método del paralelogramo, un vértice con el mismo ángulo de AB, que lo voy a tener acá, el mismo ángulo. Entonces, en el área del paralelogramo, ¿cómo se calcula el área del paralelogramo? El área es igual a la base por la altura. Entonces, como es un paralelogramo y no tengo definido una altura, tengo que medir una altura. Y la altura siempre va a ser una línea perpendicular entre el vector base sobre el extremo del otro vector. Entonces aquí tengo un vector, una línea perpendicular para medir la altura. Y esa altura va a ser igual a que si yo tengo aquí B, que es la hipotenusa, podríamos decir, de este triángulo que se forma aquí, entonces sería esto por el seno del ángulo. Lo que implica de que ahora el área del paralelogramo, en vez de ser base por altura, va a ser A, de acuerdo al gráfico que está aquí, a la interpretación geométrica, va a ser igual a AB por el seno de este ángulo. Lo que nos dice entonces que el área del paralelogramo va a ser igual al módulo de A por B. ¿Ok? Entonces, ahora que ya entendemos esta interpretación geométrica, podemos nosotros poner un problema, que ya tenemos un problema. Entonces, el problema dice, dado los vectores F, que es igual a 2i más 3j más k, y el L, que es igual a 3i más j menos k, determine un vector perpendicular a F y L. En el momento en que el problema le dice, determine un vector perpendicular, ¿qué es lo que le está diciendo? Que es una multiplicación en cruz. ¿Por qué? Porque si el vector es perpendicular a los dos vectores que le están dando, entonces estoy armando otro vector. Si este es F y este es L, entonces el vector podría ser el M, este vector perpendicular.
Entonces veamos cómo se resuelve. Si yo tengo aquí que sí, efectivamente el vector n va a ser igual al vector f por el vector l, esto que será igual aquí a i, j y k. Y que vale 2 y 3. Entonces aquí está 2 y 3. J, que vale 3 y 1. Aquí vale una J y aquí 3J. Y K, que aquí vale 1 y acá vale menos 1, lo pongo en la matriz. ¿Para qué? Para multiplicar. ¿Cómo multiplico? Si voy a multiplicar I, entonces ignoro esta columna de aquí, la ignoro, y voy a multiplicar 3 por menos 1 y 1 por 1. Cuando voy a multiplicar J, ignoro esta columna de aquí y voy a multiplicar 2 por menos 1 y 1 por 3. Y cuando voy a multiplicar K, ignoro esta columna de aquí y voy a multiplicar 2 por 1 y 3 por 3, ¿verdad? Entonces, veamos cómo es la multiplicación aquí. Cuando multiplico M, entonces voy a multiplicar. Como voy a multiplicar las I que están aquí, voy a multiplicar 3 por menos 1 que está aquí. ¿Ya? Menos J. A ver, 3 por menos 1. Hay 3 por menos 1 y 1 por 1. A ver, déjenme poner un lápiz aquí. Entonces tengo 3 por menos 1 que multiplique así y 1 por 1 que multiplique así. Ya, aquí está marcado la I. Esta I es la I que está aquí, la que ignoré hace un momento para poder multiplicar acá. Ahora, después viene la J, que es esta de aquí, que la voy a ignorar. Y obviamente que como ignoro eso, ahora voy a multiplicar 2 por 1, 2 por menos 1, y voy a multiplicar 1 por 3, que es lo que está aquí. 2 por 1 y 1 por 3. ¿Ya? Más el vector K, que es el que está aquí, lo ignoro de aquí para que me quede que multiplico 2 por 1 y 3 por 3, que es el que está aquí. 2 por 1 y 3 por 3. Des en cuenta que en estos paréntesis, en todos los casos, el signo intermedio va a ser negativo. Es una resta. ¿Ya? Mientras que el que está fuera de los paréntesis, el primero es negativo y el segundo es positivo. Esto manténganlo como una norma de comportamiento geométrico. ¿Ok? Ahora, ya que está hecho esto, hagan la operación para ver cuánto le da M. Y me lo dicen en 2 minutos.
A ver, chicos, ¿cuánto nos da? A mí me salió menos 6. ¿Cuánto? Menos 6. M es igual a menos 2. Menos 6. ¿Y a ti cuánto te dio? Menos 2. Menos 2. ¿Y ustedes creen que la misma Eh, operación puede dar resultados diferentes? a mí me dio menos 12. Menos 12. No te puede dar menos 12. Ni te puede dar menos 6, ni te puede dar menos 2. ¿Por qué? Porque es como que nosotros sumemos manzana, guineos y naranja. 3 manzanas, 3 guineos y 3 naranjas. ¿Cuánto nos da igual? Las naranjas son naranjas, los guineos son guineos y las manzanas son manzanas. Entonces saldría 4i, menos 4i, menos 5j y más 7k. Así entonces. Pone orden a los signos, pero si es como tú lo dices. Debe darte un valor en i, debe darte un valor en j y debe darte un valor en k. ¿Por qué? Porque el vector resultante lo componen, tiene un componente en i, un componente en j y un componente en k, ¿verdad? En el plano cartesiano, cuando yo ponga, por ejemplo, menos 2, ¿hacia dónde lo pongo menos 2? En j, en k, en i, no sabría. Pero si tiene componente en j, componente en i y componente en k, yo ya sé cuál es el vector. Entonces, m va a ser igual a menos 4i más 5j menos 7k. Ahora, este vector nosotros debemos saber graficarlo. En la evaluación, por allí yo ya le puse con la sumita que es igual y en 2 dimensiones le puse unos valores con a, con i, con j. Nos estamos soltando ya un poquito en el cálculo de los vectores. O sea, vayamos a bien. Veamos otro problema. Ustedes se dan cuenta que dando estos vectores, F2i más 3j más k y L, 3i más j menos k, se cuenta que es el mismo vector. Ahora voy a determinar el área del paralelogramo cuyos lados son iguales a las magnitudes de F y L. Entonces, para determinar el área, yo primero tengo aquí el vector. Ya lo multipliqué, ¿verdad? ¿Se acuerdan hace un momentito, este era el resultado? Como los vectores F y L son los mismos, primero lo que hago es multiplicarlo por cruz, entonces me va a dar menos 4i más 5j menos 7k. ¿Ya? Entonces, para calcular el área, el vector lo pongo en un módulo que va a ser igual a lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces tengo 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado y saco la relación de esto y me va a quedar como resultado 3 raíz de 10. Déjenme confirmar el cálculo. Y como lo hice rápido, no. A ver. Tengo la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 menos 7 al cuadrado. Si me da 3 raíz de 10. Aritméticamente puede darle a usted 9.49, que es lo mismo, 3 sobre raíz de 10, ¿verdad? Entonces, dense en cuenta que con los mismos vectores que estamos calculando, aquí calculamos, aquí estamos calculando el vector perpendicular o estamos calculando el vector m, y una vez que tenemos el vector m, yo puedo calcular también el área, tal como lo hemos establecido aquí.
el área del vector. ¿Cuál es el área del vector? Si nos venimos acá atrás, déjenme ver si aquí sale. Ustedes en cuenta aquí. Si este es un vector y este es el otro vector y yo le calculo con las paralelas, hago el área del paralelogramo, entonces yo estoy calculando todo lo que estoy calculando ahorita es toda esta área de aquí. ¿Ya? Tengo el vector A, tengo el vector B y yo estoy calculando aquí esto. Toda esta área de aquí. ¿Ok? Y en ingeniería siempre necesitamos saber esto. Cálculos de área. Pero ahora lo estamos haciendo este cálculo vectorialmente. ¿Ok? Ya vamos por aquí. Ok, continuamos. Entonces, aquí nosotros podemos ver el gráfico en el que en este producto cruz yo ya tengo lo que me da el vector A, tengo lo que me da el vector B y tengo lo que me da el resultado del vector C. Entonces, pero aquí ya lo estoy viendo en 3 dimensiones, por eso que está aquí dibujada la referencia del cubo, precisamente para entrar en un área volumétrica. Aquí ya no lo tenemos planchado sobre la pared, sino que ahora ya están internamente en un volumen. Entonces, esto es lo que se llama manejar vectores en 3 dimensiones. Veamos aquí, haciendo una referencia, dice, con referencia al paralelepípedo de la figura, el valor resultante, esto es F1 más F2 es. Si yo aquí tengo el vector, tengo la fuerza 1 que está aquí, que vale 5, y la fuerza 2 aquí, que vale 8, se encuentra que comienza en un extremo, en una cara, pero termina en la otra cara. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el valor resultante? Ya podemos calcular de todas estas opciones. ¿Ya? Lo único que puedo saber aquí es que la fuerza 2 es igual a 2 fuerza en 1 y es igual a 100 newtons. Entonces, esto no lo vamos, esto de aquí es una pregunta para ustedes que tienen que darle una respuesta. Pero des en cuenta ahora que todo eso que aprendimos en física 1 y física 2 lo que nos está sirviendo, porque aquí ya estamos calculando fuerza, o sea, ya estamos calculando la segunda ley de Newton. Estamos calculando fuerzas de manera geométrica en una materia superior que es estática, por eso que nos interesa. Es por eso que ponemos como requisito que para poder ver estática usted debe haber aprobado física 1 y física 2. Entonces te lo pasamos para que ustedes lo vayan viendo. Y bueno, aquí tengo un gráfico que en este momento no se lo voy a explicar porque no les va a decir nada porque tiene que ver con el ejercicio. Okay. Y creo que ahí se termina la explicación que tenía que darle con respecto a la multiplicación de vectores en punto y en cruz, a pesar que yo les pedí a ustedes que miraran esto. Yo ya les pedí a ustedes que miraran esto, pues, pero bueno, si alguno no lo miró, lo puedo aprovechar para entenderlo bien, y los que ya lo vieron, pues yo creo que no está de más la explicación, o tal vez esta es una forma más clara de que lo entiendan. ¿Ok? Y los que ya lo saben, pues bueno, no hay ningún problema. Y si usted tiene otro método para resolverlo, pero que da los mismos resultados, yo tampoco tengo ningún problema con usted porque lo resuelve de otra manera. Entonces, voy a dejar de presentar. Profe, ¿cuál es el tema de hoy? Preguntita vaga. ¿Cuál es el tema? Déjame un ratito, déjame terminar de grabar, de tener la grabación para que no se haga más larga la grabación.